y pues incluye otras visiones de la misma organización. Entonces, es un diplomado que están muy invitados a revisar, pero también tenemos un evento en donde el coronel Bautista también nos va a acompañar, que es un evento muy, muy técnico de referencia mundial. Son las jornadas del Centro Cibernético Policial, perdón, no yo lo que yo dije, por Dios, coronel, del El Centro Centro Nacional Criptológico, ay, Criptológico. hice un mix entre las dos cosas, del Centro Criptológico Nacional Español. Es la entidad más técnica y que a su vez funciona como el back office en temas de ciberseguridad de todo el gobierno español, que se une con el INCIBE, que es como una entidad un poco más hacia los usuarios, que está buscando generar conciencia en buenas prácticas en temas de ciberseguridad, y traen las jornadas más importantes, yo creo que de más nivel técnico, que ellos hacen anualmente por primera vez a Latinoamérica, y van a estar en la Universidad de Ann el 16 y 17 de marzo. Dentro de poco vamos a abrir la convocatoria para las inscripciones. Entonces, si este es un tema que les interese, como les digo, es de un altísimo nivel técnico, son personas que se dediquen a los temas de ciberseguridad, las que seguramente van a encontrar mucho valor en este espacio, pues invitadísimos, y les estaremos contando entonces más adelante a través de Diana y de todas las iniciativas del Instituto para el Emprendimiento Sostenible y del Consultorio para el Comercio Electrónico, otras actividades que vamos a estar haciendo como escuelas de verano y otros espacios. Pues Perfecto. Juanita, muchas gracias, muchas gracias. Yo les quiero contar que vamos a arrancar con más de 400 asistentes en nuestro canal de Webex y más de 100 personas que ya nos siguen en YouTube, y esto sigue subiendo, que la gente se está terminando de conectar. Entonces yo ya cierro mi micrófono, le agradezco nuevamente a Juanita por acompañarnos, y bueno, Coronel Bautista, el micrófono digital del Consultorio para el Comercio Electrónico es suyo, y arranquemos. Bienvenidos todos. Gracias, gracias Diana, buenas tardes. Pues nada, un saludo muy, muy especial nuevamente a todos, y vamos a empezar a iniciar esta actividad que va a ser supremamente enriquecedora porque nos abre un panorama muy claro de lo que vemos nosotros como el eje de la ciberseguridad y la construcción de procesos seguros para la operación del comercio electrónico. Yo tengo que empezar, por supuesto, citando algunas cifras que hay necesidad de conocer y entender, y lo primero es que muchos de nosotros, y Juanita lo decía en la introducción, hemos apropiado en los entornos de trabajo y modalidades de trabajo remoto, de home office, pero sobre todo el crecimiento de estas plataformas digitales eh, a través del proceso de desarrollo, pues se apalancan y tienen una relación directa con la misma periodo de lo que llamamos nosotros el periodo de la pandemia, es decir, finalizando el mes de marzo, cuando tuvimos hace un año que empezar este proceso de confinamiento que terminó casi en octubre, noviembre, pero que nuevamente tuvimos una segunda ola en diciembre y enero. Ustedes saben lo complicado que ha sido, pues esto ha conllevado a que más del 57% de las empresas que no consideraban tener plataformas de trabajo remoto, telepresencia, virtualidad, y por supuesto aquí viene el componente de portales y pasarelas de comercio electrónico, tuvieron que implementarlas, y de ese universo que se tenía identificado, el 57% van a operar, y muchas de ellas van a seguir operando. Se dice que el 72% de los procesos van a seguir en home office, en trabajo remoto, en virtualidad, al menos 2 o 3 días por semana. Es decir, todos estos escenarios de virtualidad llegaron para quedarse. También tengo que decirles que el vector más utilizado por la ciberdelincuencia en 2020 fue el COVID-19. Quiero dejarles el primer dato a ustedes, la primera idea fuerte, y es decirles que los ciberdelincuentes no son aquellos personajes que imaginamos nosotros en las series televisivas, en Netflix, en Prime Video, en cualquiera que ustedes, en donde se ve una persona solitaria, como en un sótano, al frente de un computador, y a veces con una especie
de figura o de forma de nerd, claramente de eso no estamos hablando. Esa no es la realidad. El mundo real está enfrentando a amenazas de ciberdelincuentes que operan como estructuras criminales complejas. Miren este dato, finalizando el 2020, UNODC, la Oficina para la Lucha contra las Drogas y el Delito a nivel mundial, sitúa el cibercrimen y la ciberdelincuencia en el mismo nivel de cifras y de rentabilidad que el narcotráfico, es decir, se ha convertido paralelamente a la corrupción, al narcotráfico y al ciberdelito como las primeras economías criminales globales. Esas economías criminales globales significan o señalan justamente que estamos enfrentando organizaciones estructuradas bajo modelos de división del trabajo. Quiero confirmar con ustedes que estoy recibiendo algunas notificaciones. Estamos en el primer slide, no lo he avanzado. ¿Estamos bien, Diana? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, señor, se está viendo correctamente y estamos todavía en el primer slide que colocaste. Dice, tras la llegada de la pandemia, el 57% de las empresas operan bajo modalidad de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, señor, correcto. Perfecto, gracias. Sí, estaba mirando en algunos asistentes. No hemos avanzado. Seguramente aquí vamos a trabajar un poco la idea del COVID. Les decía que el cibercrimen es una de las 3 economías criminales más fuertes a nivel mundial que genera más ganancias. Y esto para que ustedes lo señalen o lo identifiquen, tiene una relación directa con las estructuras que están detrás del cibercrimen. No estamos enfrentando estos delincuentes de las series televisivas que se esconden en un sótano y que son personas con ávidos conocimientos en informática. No, aquí estamos enfrentando estructuras criminales que se dedican modalidades 24 horas, 7 días a la semana, a estar buscando permanentemente en Internet víctimas que estén conectadas a sus servicios en Internet, nuevas páginas que se publiquen, nuevas plataformas que se liberen, nuevas aplicaciones que se estén dando de alta en las tiendas virtuales o que se estén conectando a las aplicaciones web para volverlas objeto de un ciberataque. Es decir, permanentemente, a manera de como si estuviera operando una oficina, porque así se encuentran cuando finalmente se logra descubrir quiénes están detrás de estos ciberataques, complejos entramados con unas divisiones de funciones, con unas direcciones de operaciones que se encargan de escanear permanentemente Internet, buscando qué nuevo aplicativo ha sido liberado por una empresa para mirar si ese aplicativo tiene alguna falla. Están revisando si nuevamente si se ha liberado una nueva pasarela de pago, si se ha adicionado un botón de pago en una nueva tienda virtual o en un nuevo comercio electrónico para revisar y verificar si este ha sido configurado de manera segura. Y si no, como esto lo hacen de manera automatizada con robots que están detrás escaneando las redes, arman unas sendas bases de datos hacia las cuales dirigir sus ciberataques de manera posterior. Pero ¿cómo consiguen contactarnos? ¿Cómo consiguen ubicarnos? Y allí es donde cobra relevancia el COVID. Muchos de los datos asociados o muchas de las amenazas liberadas frente al tema de los ciberataques en 2020 guardan una relación directa con el COVID. Miren ustedes este dato. El día 23, 22 y 23 de marzo coinciden con las primeras alertas en Colombia de contagios masivos y los avisos de confinamiento. Inmediatamente ese día hay una ola de phishing, de correo electrónico masivo y de cadenas de WhatsApp que seguramente muchos de ustedes recibieron, en las cuales se nos decía que el vecino o vecina estaba contagiada de COVID y que tenían que notificarnos y para eso teníamos que entrar y darle clic a un botón en el cual íbamos a encontrar la alerta y la identificación de ese vecino. Ya habían atrapado nuestra atención, no conocíamos qué era el COVID, no entendíamos particularmente lo que dice, lo que planteaba este problema de la pandemia. Y por eso es que se empiezan a registrar en Colombia más de 101.000 casos de ciberataques exitosos presentados durante el 2020. ¿Esto qué supone? Que se dispararon las denuncias, crecieron durante el 2020 de una manera exponencial. Estos casos
que crecen están vinculados en la práctica a tres tendencias fundamentales. La primera, el correo electrónico y el correo electrónico phishing enviado con mensajes maliciosos, con enlaces o adjuntos. ¿Qué tenía que ver esta alerta del COVID? Que viene, si usted quiere entender o quiere agendar su cita para el PCR, para la prueba, dé clic aquí. Hemos encontrado que usted estuvo en contacto con una persona que estaba contagiada, dé clic aquí. Queremos apoyarle para que usted acceda a un subsidio solidario, se inscriba usted o su núcleo familiar, dé clic aquí. Entonces, todos esos correos electrónicos que llegaban, muchos de ellos suplantando entidades de gobierno, suplantando a entidades del orden territorial también, gobernaciones, alcaldías, secretarías de salud y demás, tenían como punto en común o como factor en común la palabra COVID, el tema de la pandemia y cómo logran los criminales adaptarse de manera rápida a lo que está sucediendo. Porque, como les digo, son estructuras muy fuertes que están permanentemente entendiendo cuál es la tendencia del día para generar una comunicación falsa, para generar un WhatsApp, una cadena, un correo electrónico o un mensaje de texto, un SMS. 45,000 casos fueron denunciados ante la Fiscalía. De todos estos que les referí, del 101% de crecimiento en la cifra respecto al 2019. Fue el delito que más creció en Colombia. Pero, gracias, vamos a ir retroalimentando con lo que ustedes me están diciendo allí. 45,000 casos registrados durante el 2020 en la Fiscalía General de la Nación, lo que significa que hay víctimas identificadas, uno, que hay víctimas que efectivamente fueron y acudieron al estamento para poner en conocimiento el hecho, y esto sucede en 2 o 3 eventos desde mi experiencia. Uno, hubo una afectación grave económica a los intereses de la víctima, es decir, se llevaron su dinero de sus cuentas bancarias. 2, robaron información de las bases de datos, activos, portales comprometidos en el ciberataque, y hay un riesgo reputacional muy fuerte y un riesgo legal muy fuerte de la compañía afectada. Pensemos que cuando nos atacan a nosotros, lo que se llevan es dinero, se llevan datos. El dinero es nuestro. Finalmente, lo que hacemos es ir al banco y se inicia todo el proceso, digamos, administrativo de reclamación ante el banco para tratar de si se puede recuperar el dinero. Pero lo más grave es que también la pérdida de los datos generalmente son de terceros que nos han confiado los datos a nosotros, por ejemplo, en la administración de un portal de comercio electrónico. Imagínense ustedes el compromiso y robo de datos de una tarjeta de crédito, de un método de pago, de un correo electrónico, etcétera, etcétera. Esos datos que luego son comercializados en los mercados ilegales suponen un riesgo legal bastante fuerte para la compañía que ha sido objeto del ciberataque, para el emprendimiento, para el negocio, para el portal que ha sido objeto del ciberataque, porque tiene que reportarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, iniciar una notificación ante los titulares de los datos. Miren ustedes todo lo complejo de un ciberataque. Entonces, de esos 45,000 casos registrados, un volumen muy grande, cerca de un 300% de crecimiento del total de eventos durante el 2020 está asociado al phishing. Me preguntaban en el chat a qué nos referimos con el phishing. Phishing es un acrónimo del inglés to fish, pescar. Básicamente se utiliza para todas esas tendencias que están asociadas al envío masivo de enlaces que contienen y que buscan que la víctima engañada dé un clic para redireccionarlo a una página falsa. También dentro de la familia del phishing podemos agrupar esos mensajes que nos llegan al celular vía SMS, que tienen también enlaces en donde nos dicen: hemos liberado para usted una nueva factura, hemos suspendido sus servicios porque hubo algún intento de fraude. Si no es usted o si usted es el titular de la cuenta, por favor ingrese a este enlace. Entonces, aquí como una premisa, y me preguntaban también hace un minuto, ¿cómo identificamos los mensajes? Sospechen siempre, por favor, de un correo electrónico que no estemos esperando, de un contacto con el que nunca hayamos tenido ese en donde nos digan, dé clic, porque al final siempre nos van a llevar a dar clic.
2, descargue el adjunto. Esas dos palabras, digamos, esas dos frases generalmente nos llevan hacia un mal destino. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen dé clic aquí, lo que están buscando es que nos descarguemos un programa malicioso o abramos un formulario en donde nos van a capturar datos. Entonces, miren estas reglas tan interesantes. Si nos dice dé clic en el enlace, descargue el adjunto y además de eso viene con urgente, importante, que es lo que generalmente nos dicen, alerta. Entonces, cuando uno mira el asunto y dice urgente, importante, ya me atraparon. Cuando voy y miro, es posible que usted esté comprometido, que su cuenta haya sido comprometida, necesitamos que usted restablezca, recupere su contraseña. Hay que hacer un alto, tomarse esos 2, 3 minutos de análisis antes de dar el clic y empezar a revisar el cuerpo del correo electrónico. La práctica más sencilla es que ustedes traten de abrir permanentemente, cuando ustedes abren el cuerpo del correo y viene ese enlace, uno sin darle clic puede pasar el mouse por encima de ese enlace y ahí se va a desplegar la URL o el enlace completo. Ese enlace generalmente está alojado o viene siendo administrado desde otro sitio totalmente diferente, disímil al del dominio que nos está escribiendo. Trato de explicarlo de una manera más sencilla para que todos los asistentes nos sigan. Si es una alerta de un banco, de la entidad que ustedes quieran, si yo pasara el mouse, debería desplegarse inicialmente un nombre relacionado con el banco. Generalmente son servicios totalmente apócrifos, totalmente falsos, totalmente distintos. 2, el banco nunca te va a solicitar datos ni actualización de datos a través de esos canales. Y 3, por supuesto, ya si nos dicen de clic, automáticamente hay que sospechar de ese mensaje. La cuarta regla que les decía, si no estamos esperando ninguna comunicación, por supuesto que debe ser ya objeto de sospecha. El 70% de las pequeñas y medianas empresas que sufren un ciberataque en su primer año de funcionamiento no se recuperan. No se recuperan del ciberataque. Les voy a contar. Una ferretería, y este caso es real, una ferretería en el Magdalena Medio, sufre un ciberataque denominado compromiso de cuenta de negocio. Sus siglas en inglés son BEC por Business Email Compromise, compromiso de cuenta de negocio. ¿Cómo es el ataque de compromiso de cuenta de negocio? Llega un correo electrónico de un falso comprador que suplanta a una compañía muy grande que le quiere comprar unas mangueras industriales y unos insumos industriales que esta ferretería ofrece a través de su página web. Se contactan con la ferretería vía el comercio electrónico que establecen allí, vía carrito, y quieren comprar. La venta de esa manguera o la factura de esa venta generada era por 195 millones de pesos. Generan el envío suplantando una entidad. Hacen aparentemente una compra que termina siendo ficticia, enviando documentos falsos a la ferretería con un compromiso de pago a 30 días porque la venta era para una entidad de gobierno. Toda esa manipulación se hace a través de correos electrónicos. Quien está al frente de la operación comercial en esta ferretería no entiende, no conoce, no ha hecho un mapeo, una descripción de los potenciales riesgos que puede tener, no se ocupa de revisar el dominio de quien le dirige el correo. Y siendo una entidad de gobierno, aparentemente la compradora, el correo lo originan desde un dominio que termina en .org.co, lo que equivale a decir que la entidad de gobierno que le iba a comprar tendría que haberle escrito desde una cuenta de dominio terminada en dominio.go.co, cuando el correo en realidad llegó .org. La cuenta en este caso, les voy a decir, era el Ministerio del Interior y la cuenta a la que le escribieron era Mininterior. Ahí lo estoy escribiendo en el chat para que me sigan. El estafador escribió desde mininterior.org.co, está en el correo, y el verdadero dominio del ministerio es mininterior.gov.co. ¿Cómo consiguió el estafador
generar un correo con el nombre Mininterior. Simplemente compró el dominio, lo vinculó a este dominio.org.co, abrió unas cuentas de correo, envió y tenía el buzón y ahí intercambiaba. ¿Qué debió haber hecho este negocio? Tener al menos dentro de la estructura de su mapa de riesgos de la operación, identificar posibles suplantaciones, tratar de establecer otro mecanismo de validación como una llamada telefónica, inclusive ya no solo a teléfono celular, sino buscar, ¿por qué no?, un teléfono a través de un conmutador o de una línea telefónica, o una validación, ¿por qué no?, a través de otro mecanismo. Conclusión, este pobre negocio en el Magdalena Medio, la población, despachó 195 millones de pesos en mangueras industriales para unas obras que se iban a hacer. Recibieron las mangueras los estafadores y se desaparecieron de la obra donde estaban. Esto fue todo un montaje. Y cuando este negocio quiso cobrarle al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior les dijo: ese funcionario existe, esos datos no son nuestros, esa cuenta de correo no es nuestra, pues creemos que usted fue víctima de una estafa. Miren cómo una mínima identificación de un correo electrónico era prevenido esta modalidad que estoy hablando, que se llama BEC o Business Email Compromise. Es exactamente lo que dice aquí uno de los compañeros asistentes, y es que efectivamente esa modalidad también la utilizan para suplantar organismos de tránsito con las fotomultas y que nos llevan a que demos el clic sobre las supuestas fotos del comparendo y nos descarguemos un malware. Es el mismo correo en donde nos llega una citación de la fiscalía diciendo que tenemos una citación a rendir un testimonio o a una declaración jurada, etcétera. Todo ese escenario es lo que por supuesto influye. ¿Qué hacer?, dirán ustedes, porque ¿cómo identificamos? Basta con un ejercicio sencillo de entender, como bien lo decíamos en la introducción, entender que estamos en un mundo en el cual organizaciones complejas criminales están detrás del más mínimo error nuestro para realizar un ataque. Nos dicen también la DIAN, por supuesto, los correos de la DIAN, de Migración Colombia, del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, de las entidades bancarias, lo que ustedes quieran, está siendo suplantado, y ahí es donde debemos tener nosotros, por supuesto, muy identificado este panorama. Ese riesgo del phishing, recuerden ustedes, de esa pesca a través de estos correos señuelos, lo podemos nosotros gestionar mediante un ejercicio inicial de poder establecer unos requisitos mínimos antes de darle credibilidad a un correo electrónico. Recuerden ustedes, si no estábamos esperando un correo del remitente, podremos empezar a sospechar. 2, si ese correo dice en el asunto urgente, importante, alerta, generalmente son correos que ya per se traen implícita la sospecha porque buscan generar notificación, etcétera. 3, les decía a ustedes, revisemos si dice dé clic aquí en el enlace adjunto o descargue el formulario adjunto. Generalmente vienen archivos también bajo formato .zip, es decir, en archivos comprimidos. También hay que sospechar, porque muchos de estos mecanismos los utilizan para ofuscar o para ocultarse de un control que puede hacer un sistema perimetral de defensa, un antivirus, por ejemplo. Muy bien. A ver, ¿qué otro tema por acá podemos hablar? Suplantaciones de correo, me parece súper interesante el debate que están dando allí. Hay algo que quiero que, entonces, si nos ocupamos de los correos electrónicos, si estamos hablando de los correos electrónicos, algo que nos tiene a nosotros también que preocupar, y es que a veces el riesgo lo tenemos nosotros al frente de la máquina con la que interactuamos. Nuestro teléfono celular, nuestra computadora portátil, nuestro laptop, nuestra tableta, perdónenme. Y es que, recuerden ustedes, que si el 57% de las empresas pasó a la operación virtual, muchos de ellos crecieron en el uso de plataformas de comercio electrónico, los datos sensibles empiezan a tener tránsito y algunos son alojados y almacenados en los equipos
de los colaboradores o en los equipos de los usuarios o en los equipos de quienes están al frente de la operación de su negocio virtual. Entonces, las cifras hablan de que existe más de 46% respecto a periodos anteriores almacenamiento de datos sensibles en, en computadores, en escritorios, en tabletas, en celulares. ¿Qué son datos sensibles? Todos estos datos que de acuerdo a nuestra legislación requieren un tratamiento especial. Yo sé que ya este tema lo han tocado, pero debo decirles que el riesgo es tan complejo porque en nuestros aparatos, en nuestros dispositivos, donde hacemos la configuración, donde tenemos la implementación, donde administramos nuestra tienda, por ahí pasan los datos. Y si nuestros equipos no están asegurados, en ese tránsito podemos perder datos de terceros con los riesgos y las implicaciones legales y jurídicas de las que les he hablado. Entonces, algunos dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos? Y entonces surgen varias herramientas que creo que ustedes empiezan a utilizar y lo hacen de manera frecuente. Algunos dicen, no, es que yo me conecto a través de una VPN para tratar de establecer un canal cifrado de comunicación. Ok, el 41% de los clientes de VPN o las VPNs instaladas en los equipos están mal configurados o desactualizados. Eso, por supuesto, supone un riesgo mayor. Muchos, desafortunadamente, tienen por práctica y muy asociada a términos de evitar acceder a servicios o acceder a productos que tengan que representar algún pago, un costo para la operación, acceder a versiones gratuitas o descargarse, por ejemplo, una VPN, un escritorio remoto desde un sitio que muy probablemente no ha sido validado ni ha sido confirmado como seguro. ¿Eso qué conlleva o eso qué genera? Genera en la práctica que estemos descargando nosotros de pronto una VPN o un escritorio remoto de un portal que sirva de fachada o que esté ocultando por detrás los atacantes y nos estamos en realidad descargando un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con el software que instalamos, con las aplicaciones que descargamos, porque generalmente, para que se dé un ciberataque mayor en una organización, muchos de los ataques se presentan por la activación de protocolos de escritorio remoto. ¿Qué quiere decir esto? Se conectan remotamente al equipo de la víctima y desde ahí configuran, desactivan el antivirus, modifican algunos aspectos de la administración de los sistemas de una organización, de una empresa. Imagínense ustedes que un atacante consiga el control de mi equipo, desactive el antivirus y de esta manera pueda ejecutar un malware para robarse mi información. Pues ahí, digamos, ya estoy frente a un panorama catastrófico. Me gustan algunos de los comentarios, voy a ponerlos en contexto de algo que han dicho por allí. Yo les mencioné, si no esperamos el correo de un extraño, sospechemos de ese remitente. Si dice urgente, rápido, verifique, importante, alerta, sospechemos. Revisemos brevemente con el mouse y ese enlace que viene me redirecciona a una dirección que no puede ser, que no tiene nada que ver con el posible remitente. Miremos el dominio, si es de una entidad de gobierno, lo mínimo que tiene que venir es como .gov.co y tratemos de buscar y validar por otra fuente que ese sea el dominio del correo que me está escribiendo. Evitemos darle clic a esos enlaces, descargarnos los adjuntos y algo que dijeron fundamental por aquí, y es que los archivos .exe también deben generarnos una alerta. Muchos vienen con ejecutable, muy bien lo que decía uno de los participantes. Esos archivos .exe, yo les planteaba .zip porque también vienen en carpetas, digamos, en formatos de compresión de archivos, estos .zip, pero también si viene .exe, sospechen porque son ejecutables y muy seguramente cuando usted va a dar clic, aparentemente para ver la fotomulta, para ver el requerimiento que está haciendo la fiscalía, la policía, la DIAN, que alguien tramitó un duplicado de su cédula en la registraduría, cualquier escenario que usted quiera mencionar y pensar en el actual contexto puede ocurrir. Hay también el tema de la modalidad de clickbait, lo que nos están advirtiendo acá, y es que atrapan nuestra atención con noticias que son totalmente, ¿cómo decirle?, llamativas, asombrosas, con unas fotografías que por supuesto
rayan en el tema de fake news, pero consiguen y atrapan el clic de la persona. Esa es otra modalidad también que se presenta. Pero debo decirles que, por ejemplo, en el actual contexto, lo que está viviendo Colombia esta semana, con el inicio de la vacunación, no es de extrañar que un correo llegue diciendo que usted ha sido uno de los beneficiarios de la vacuna y que conozca su sitio de vacunación. Revise. Revise si efectivamente viene de dominio.go.co, verifique efectivamente y si le dice de clic o enlace, es preferible que si viene algún teléfono tome contacto y no evite, porque evite darle clic o descargarlo, clic al enlace o descargarlo, porque seguramente aquí lo que hay es una forma, es un camino para infectar nuestros equipos. 60% de las brechas de seguridad vienen, de las brechas de seguridad están aplicadas o están relacionadas aquí en esta parte con parches disponibles no aplicados. ¿Qué quiere decir eso? Así como nosotros tenemos que hacernos exámenes, identificar posibles aspectos de mejora en nuestra salud, en nuestros hábitos, a los computadores, a los sistemas les pasa exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema informático puede tener, por supuesto, una debilidad, una vulnerabilidad, un fallo en la configuración y cerrar esa brecha, solucionar esa vulnerabilidad implica instalar un parche de seguridad. Para ello, si no tenemos la experticia y el conocimiento, es importante acceder a una persona que conozca de la gestión y remediación de vulnerabilidades para que me establezca el estatus de ciberseguridad o de seguridad de mi portal de comercio electrónico. Por ello, antes de subir a una plataforma, de liberar y dar a servicio un producto vinculado a un botón de pago, a un comercio, a una interacción, es muy importante que ustedes establezcan a través de un análisis de vulnerabilidades el estatus tanto del software utilizado para el desarrollo como del hardware donde se aloja justamente esa aplicación, como toda la infraestructura en la cual se ha hecho la implementación del comercio electrónico, cuál es el estatus de vulnerabilidades que se tiene o el estatus de seguridad. A partir de ese análisis especializado de gestión de vulnerabilidades, ustedes pueden saber si su plataforma fue construida a partir de soluciones que estaban debidamente adaptadas. Miren ustedes esto, más de el 90% de los dispositivos que se utilizan en negocios y que emplean sistemas operativos como Windows 2010, 2013, tienen versiones antiguas sin parches o actualizaciones de seguridad críticas. ¿Qué quiere decir esto? Y miren este dato, hemos conocido empresas, portales que soportan su operación en algunos sistemas operativos de los cuales se tiene como antecedente una vulnerabilidad que ha sido publicada, por ejemplo, en febrero del 2020 y que ha transcurrido todo el 2020 y un año después, a 2021, no se ha actualizado el parche que soluciona esa brecha de seguridad. Imagínense ustedes que la seguridad y ciberseguridad de su organización es como una contención en una represa y que empieza a hacer agua por una filtración que es esa brecha de seguridad y empieza ese goteo y goteo. Habrá un momento en donde la presa colapse. ¿Cuándo colapsa? Cuando el ciberatacante consigue conectarse remotamente y acceder a sus sistemas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar en 2021? ¿Qué está ocurriendo? Pues es muy en la línea de lo que hemos estado hablando. Grábense esta amenaza, los ciberataques híbridos. Los ciberataques híbridos hacen muy complejo el panorama para quienes tenemos la responsabilidad de gestionar la ciberseguridad, para quienes tenemos la responsabilidad de construir estrategias de ciberseguridad en las empresas muy enfocadas a estas plataformas de comercio electrónico. ¿Qué es un ataque híbrido? Mezcla dos amenazas. La primera, el ransomware que está acá, este ransomware, más algo que se llama el leakware. La suma de estas dos amenazas nos lleva a un panorama muy difícil. Les voy a poner un caso en concreto. Ustedes tienen y gestionan una plataforma de comercio electrónico. Esa plataforma de comercio electrónico está presentando una alta transaccionalidad, se está moviendo muy bien, hay muchísimas personas que se están conectando, se están haciendo transacciones, están transmitiéndose data
personal, datos de contacto, la dirección de envío, domicilios, números de identidad, nombres y demás. Ya voy a explicarlos, Placa. Y resulta que en esa alta transaccionalidad dentro de la plataforma o la arquitectura en la cual usted implementó el comercio electrónico, empieza a quedar almacenada data, o en tránsito también, data muy sensible, datas como métodos de pago, medios de pago, direcciones de envío, nombres, identidades, teléfonos, correos, etc. Esa información está almacenada ahí. Pero usted también necesita que su plataforma esté arriba para que su negocio funcione, porque su desarrollo así lo contempla. Si su portal no funciona, usted no vende. Si usted no vende, empieza a incumplir con sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los criminales que han hecho, yo se los decía al principio, tienen estructuras complejas que están monitoreando completamente, haciendo un monitoreo del ciberespacio, identificaron este e-commerce que está aquí en esta pantalla. Imagínense que esto es un e-commerce. Y entonces ven que hay un fallo en la configuración o ven que la persona que lo administra tiene unos hábitos no seguros de navegación. ¿Qué es un hábito no seguro de navegación? Desde el mismo PC en el cual está gestionando, o desde el mismo equipo, celular o tableta o laptop, que está gestionando el portal transaccional, pudiera tener, por ejemplo, podría tener, por ejemplo, una circunstancia de una navegación hacia un sitio de ocio, hacia un sitio de juego, hacia un sitio de streaming, por ejemplo, y voy a ponerlo con un caso del día a día. Estamos en nuestro portal de comercio electrónico y hay partido de la Champions, PSG contra el Barcelona. Queremos ver a Mbappé hacer esos goles, etcétera, y empezamos a verlo, pero resulta que no tenemos ni ESPN ni tenemos DirecTV, entonces la persona tiene como hábito conectarse a Roja Directa o a cualquiera de estos portales de streaming. Resulta que estos portales pueden estar infectados y pueden darle pie a los atacantes para que se descarguen algún programa y le activen a usted un agente malicioso dentro de su equipo que permita luego la conexión remota y que permita identificarle a su equipo una vulnerabilidad que tiene. Perfecto. El atacante ya sabe que usted se conectó a ese sitio inseguro, dejó información que a él le sirve para saber cómo lo va a atacar. Y entonces dice, ese portal tiene una falla porque cometieron este error, perfecto, lanza el ataque y consigue entrar. Entró a su portal y empieza a secuestrar la información. Me preguntaban qué era ransomware. Ransomware es justamente esa modalidad en la cual empiezan a instalar una clave de cifrado. Esto es una clave de encripción de la información y empiezan a ponerle una contraseña a todos y cada uno de sus archivos y carpetas, subcarpetas de su plataforma, al punto que usted va a intentar entrar a ver transacciones, no puede, el portal queda inhabilitado de cara a los clientes, usted quiere entrar a mirar qué es para restablecer, no puede porque está totalmente bajo control del atacante. ¿Cómo? Él le ha puesto una contraseña a todo el sistema, pueden haber contraseñas inclusive desde el inicio de boteo del equipo, ya usted no puede encenderlo porque para encenderlo hay una clave, o si es un servidor virtual donde usted tiene montado o alojado el sitio, usted ya no puede entrar a ese servidor porque tiene una clave también de cifrado y esa clave solo la conoce el atacante. Y el atacante le deja a usted una nota extorsiva, le dice que usted tiene que comunicarse con él de manera urgente para que usted pague un Bitcoin, unas fracciones de Bitcoin. Generalmente, básicamente pueden ser peticiones que van desde 10, 20, 30, 100, 200 millones de pesos, dependiendo del volumen y tamaño de la organización que el criminal ha identificado. Estos pagos generalmente los piden en criptoactivos. Estos criptoactivos van desde el Bitcoin, pueden ser Moneros también, que es otra moneda, otra criptomoneda utilizada, otro criptoactivo utilizado. Ese es el modelo clásico del ransomware. ¿Y qué se empezó? ¿Por qué en criptomonedas? Porque les permite a ellos evitar que las autoridades rastreen a dónde fue a parar el dinero. Por eso no van a poner una cuenta bancaria, por eso no van a poner una tarjeta de crédito. Se entiende que el blockchain le garantiza cierto anonimato a la transacción y por eso, digamos, lo utilizan. Y además de ello, utilizan por detrás
unas capacidades que se llaman mixers o Bitcoin mixers que hacen mezclar Bitcoins que provienen del minado y del mercado circulante de los países normal de criptomonedas, comillas, que son visibles a la operación, y otros lo mezclan con Bitcoins que provienen del inframundo, del pago de drogas, de los ciberataques a billeteras virtuales, y hacen esa mezcla, y es muy difícil para una autoridad de inteligencia financiera el rastreo de estos Bitcoins o de estas criptomonedas o de estos moneros, por supuesto, también se dificulta la trazabilidad por operaciones de ciberlavado, porque logran ofuscar estas ganancias ilícitas que obtienen. Por eso el pago lo exigen en criptomonedas. ¿Qué sucede aquí? Las compañías, ¿cómo se protegen frente a un tema de un ataque de ransomware? Por supuesto que hay que tener soluciones que van desde varias capas. He visto que en el chat han hablado del firewall. Claro, el firewall nos impide o nos protege mejor de las conexiones no deseadas de nuestros usuarios o de nuestros equipos. Esa pared de fuego, ese firewall evita que nuestros equipos se conecten con direcciones IP que están en los servidores y que tienen programas maliciosos, o inclusive evitan que los usuarios se conecten a páginas, a URLs que están infectadas, que se conocen previamente, para evitar que se generen descargas de malware, por ejemplo, en nuestros equipos. Eso lo podemos hacer desde esa barrera perimetral del firewall. Pero también hay que tener antivirus. Particularmente, alguno me decía que si un antivirus de casa funciona bien, pues se puede, por supuesto, implementar. Pero lo más importante también es disponer de soluciones de nueva generación que tengan la capacidad de detectar y responder a estas amenazas. ¿Cómo se lograba mitigar el impacto de un ransomware? Listo, nos secuestraron la información. Tal vez la forma más simple pero rápida de poder responder era tomar la capacidad de la copia de respaldo, restaurar esa copia de respaldo, restablecer los servicios y volver a restablecer la operación. Esa, digamos, era una de las técnicas que conllevó exactamente frente al tema de backups, copias de respaldo, etcétera. Pero eso llevó a que apareciera el leakware, y viene la segunda respuesta del leakware a la pregunta que ustedes hacen frente al tema que es el leakware. Entonces los criminales dijeron, si ya la presión de secuestrarle la información no es suficiente, hay que ejercer una nueva presión, y esa nueva presión es a partir del robo de datos, de la amenaza de la publicación de datos. Y entonces por eso es que vemos nosotros que, por ejemplo, aerolíneas, hoteles, sitios de venta de tiquetes, boletas para eventos públicos, espectáculos y demás, han sido objeto de ciberataques. Sus comercios electrónicos se han robado la data de los clientes. Digamos que están secuestrados los datos. Estos negocios restablecen rápidamente la operación porque tienen una política madura de backups, pero la data que se han robado les permite a los atacantes generar un nuevo escenario de extorsión, y es: si ustedes no me pagan, como no me pagaron el secuestro porque ya entraron a producción otra vez a través de las copias de respaldo, el leakware va a funcionar entonces ahora como un mecanismo de presión para poder empezar a establecer algo como una extorsión para no publicar los datos en foros en Internet y poner los datos de los clientes en Internet. Imagínense ustedes el riesgo reputacional fuerte que puede tener una organización si roban los datos de sus clientes que estaban transando en su portal de comercio electrónico y lo publican y lo exponen en Internet. Eso además conlleva, como les decía, unos riesgos reputacionales y legales. Esto es algo, digamos, muy complejo, y es lo que se denomina el leakware o más el ransomware, los ataques híbridos, es decir, combinan dos amenazas en un solo ataque. ¿Qué más estamos esperando nosotros en temas del 2021? Los ciberataques basados en trabajo remoto, las aplicaciones Webex, Zoom, Teams, Google Meets, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de escenarios de trabajo remoto nos plantean a nosotros un riesgo muy fuerte, porque son aplicaciones que generalmente descuidos de los usuarios,
que a lo mejor o no tienen la versión actualizada o no tienen una adecuada política de actualización en sus equipos y permiten la conexión remota de atacantes. Las brechas de datos a través de accesos remotos, ya les dije, después de que un atacante entra a un sistema, lo que quiere es llevarse los datos para venderlos. Cualquier dato en Internet tiene un precio y eso le permite al atacante valerse de un nombre, de una cédula, etcétera, etcétera. Muy bien. Correo, ya vamos a llegar un poco al punto de las pasarelas. Ya habíamos hablado del tema del phishing, por supuesto, como vector de ataque y de las nuevas amenazas del malware. Diariamente salen más y más familias de malware. Aquí hay algo que ustedes tienen que aprender y entender, y es que los cibercriminales tienen servicios de venta de malware a nivel mundial, lo que le permite a criminales asentados en Colombia comprar el código del malware, simplemente parametrizarlo o volverlo creíble para un entorno colombiano y lanzar el ataque. Por ejemplo, si el vector de ataque es un correo electrónico suplantando a un comercio electrónico de un retail, de una tienda de grandes superficies, ya existe el malware desarrollado. Lo único que tienen que cambiar es, dependiendo del país, el nombre del retail. Entonces, si era hecho para Carrefour, pues ya Carrefour no opera en Colombia, entonces le ponen cualquiera de las tiendas virtuales que opera aquí en Colombia, Jumbo, Éxito, la que ustedes quieran, y se genera el ataque. Eso es algo que también nosotros debemos conocer. Y hay algo, por supuesto, que es fundamental y que viene creciendo mucho en nuestro país, y es el tema del robo de identidad. Se roban nuestro nombre, se roban nuestros datos, se roban nuestra cédula. Por eso es tan complejo un ciberataque, porque si además tenemos datos escaneados de los clientes como método alternativo de pago, me manda también escaneada, por favor, la fotocopia de su cédula, etcétera. Y esa es una forma de protegerme. Bueno, si la voy a tener y el cliente accede a ese tipo de enviar ese tipo de documentación, yo debo garantizar que esa información va a estar protegida. De lo contrario, en un ciberataque se pueden liberar cientos o miles de fotocopias de cédulas utilizadas para facturaciones, etcétera, etcétera, que queda y que se puede vender en Internet. Entonces, el robo de identidad justamente consiste en el pago que están dispuestos a dar los cibercriminales por cualquier dato, por cualquier información que pueda venderse y que ellos puedan comprar en Internet. Vamos a tener, están hablando algunos compañeros también asistentes acá sobre el tema de los sistemas o red store. En realidad favorecen mucho el tema del anonimato, permiten, digamos, una navegación a través de distintas capas de servidores, lo que a la postre termina protegiendo un poco el anonimato, la privacidad de quien se conecta, ¿verdad? Digamos, bajo ese concepto, buscadores como DuckDuckGo, que funciona o que se basa para ir también a motores de búsqueda en las redes de la Deep Web, funciona, pero digamos es importante más allá de la utilización de cualquier navegador de estos, entender que estamos utilizando, por supuesto, de manera segura nuestras plataformas en sistemas actualizados. Miren ustedes cómo este plugin, solo este plugin que fue utilizado para un comercio electrónico, están preguntando qué es Tor por acá, básicamente es un nombre de un navegador para acceder a contenidos que no están indexados en Google. Sus siglas es Tor, T-O-R, como la ruta de la cebolla, básicamente, y se utiliza para esa navegación. Pero digamos aquí que lo que estamos enfocados es en la seguridad del comercio electrónico. Para garantizar esa seguridad de ese comercio electrónico debemos considerar aspectos como este. Imagínense ustedes que este plugin que permite la administración de archivos en un portal, en un desarrollo WordPress, por ejemplo, para un portal, y que en este momento está presente en más de 700,000 sitios en Internet, sigue estando activo porque quienes desarrollaron los sitios no han alertado a los clientes sobre la actualización de este plugin y tienen que descargarse el nuevo parche o las nuevas versiones de plugin para cerrar esa brecha de seguridad. Entonces, si ustedes miran, hay más o menos unos 10 que son los más utilizados, por ejemplo, para el desarrollo de un portal web. Algunos permiten que además del botón de pago interactuemos en un chat, otros nos permiten inclusive dar hacia una llamada telefónica, que conecta a la llamada al WhatsApp, nos permite pasar a otro chat, recibir un correo, adjuntar un documento. Todo eso se hace en la construcción del portal, ustedes lo saben, a través de algunos de estos plugins. Pues estos plugins
muchos tienen vulnerabilidades. Si quien desarrolla el sitio no lo hace basado en nuevas versiones, lo que está exponiendo el portal es a un ciberataque, a un acceso remoto, porque esos criminales que les he dicho que están constantemente monitorizando las tiendas, monitorizando los sitios, pueden también, digamos, generar este tipo de fallos de seguridad. ¿Qué hacer? Yo propongo, digamos, de manera propositiva, una hoja de ruta que deberíamos nosotros considerar dependiendo del tamaño y el volumen de la operación de nuestro negocio en el comercio electrónico. Lo más importante, identificar los riesgos cibernéticos, los riesgos de ciberfraude, y muchos de estos procesos se hacen a través de una auditoría. Es decir, ustedes deben entender que para la evaluación de esos riesgos tienen que contemplar justamente el panorama en el cual se están desenvolviendo. Así como nosotros analizamos riesgos de tipo económico para entrar en operación u otros riesgos que deben ser contemplados, sabemos que uno de los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia y con mayor impacto en la actualidad es un ciberataque. Por eso, una auditoría inicial me permite a mí identificar cuál es el estatus de mi organización, de mi negocio, de cara a una posible eventualidad de la materialización de uno de estos riesgos. Luego vienen también, por supuesto, algunos certificados. Estos certificados nos permiten a nosotros generar procesos en los cuales le garantizamos a los clientes que cuando se conecten en una red, en una pasarela, en una página, sus datos, cuando los dejan allí, viajan de manera segura al servidor del administrador del portal y su información está protegida. Lo mínimo que deberíamos tener nosotros son certificados SSL, la HTTPS u otro tipo de aseguramientos como este, que es una certificación para comercio electrónico. Eso es bien importante. Este tipo de certificados le dan un sello de madurez y de seguridad a nuestro portal, de cara a nuestros clientes, de cara a decirle a nuestros clientes que nosotros estamos, digamos, garantizando que la información viaje de manera segura a través de nuestros canales en el momento en que se genera, digamos, esa comunicación. Hay diferentes capas de transporte de información. Me plantean si el SSL, el TLS, cualquiera de las dos capas puede ser utilizada de cara al transporte de datos. Es decir, al final son protocolos criptográficos, digamos, son protocolos criptográficos que garantizan o proporcionan que la comunicación se realice de manera segura en Internet y que la data viaje, digamos, protegida, básicamente eso, ¿no? Es la siguiente generación, por supuesto, del SSL, pero dependiendo el volumen de transacciones, el tipo de negocio, podemos nosotros empezar a construir este tipo de certificados en el portal. Es algo que casi que debería ser innegociable considerarlo. Luego viene un ejercicio. Miren que aquí ya sabemos el estatus, implementamos un certificado, luego nos vamos hacia la gestión de vulnerabilidades y aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que existen algunos protocolos y algunos estándares en el mercado que me permiten a mí generar una verificación y revisión basado en la identificación de brechas y de fallos de configuración y de errores de configuración y de vulnerabilidades, poder generar una visión, por ejemplo, desde aplicaciones web basadas en el protocolo de OWASP o en el estándar de OWASP Top 10, que son las 10 vulnerabilidades críticas en el desarrollo de aplicaciones. Allí se analiza y se ve si vamos a permitir, por ejemplo, inyección de código, secuestro de sesiones, robo de información del portal. Esto es algo que en la medida que el comercio electrónico está creciendo, podemos nosotros, por supuesto, ir fortaleciendo ese concepto de ciberseguridad en el sentido de entender de que la plataforma es segura, de que la plataforma es robusta, de que el desarrollo no impide el robo ni el secuestro de sesiones o captura de datos de quienes están interactuando en esa plataforma, y sobre todo que nosotros a través de esta gestión de vulnerabilidades tenemos la claridad de que nuestro sistema está actualizado y que opera de manera correcta.
el negocio, digamos, a medida de la proporción ha ido creciendo y cada vez es mayor el volumen de la transaccionalidad, estamos disparados en el negocio y resulta que necesitamos tener algún tipo de interacción con una entidad del sector financiero, etcétera, y se nos empiezan a exigir más capas de seguridad. Ahí es importante empezar a contemplar estos dos aspectos que yo dejo aquí en el eje inferior acá. Existen soluciones que permiten generar analíticas basadas en inteligencia artificial, basadas en biometría de comportamiento. ¿Qué quiere decir ello? Ustedes pueden generar rápidamente a través de estas soluciones un algoritmo que pueda identificar la cadencia de teclado de una contraseña, de una clave, inclusive de la digitación, cuando se digita un número de una tarjeta de crédito, digamos, sobre su teléfono. Y si la aplicación tiene estas soluciones de biometría de comportamiento, cuando el cliente la descarga o cuando el cliente hace uso del portal, se pueden identificar varios aspectos interesantes. Primero, la dirección IP es la misma que generalmente utiliza el cliente. 2, es el mismo sistema operativo que utiliza. 3, es el mismo dispositivo. Y si es el mismo modelo dispositivo, tiene la misma versión de sistema operativo el dispositivo que utiliza mi cliente. La geolocalización de mi cliente, basada no solo en el GPS, en direccionamiento IP, me permite establecer temas, por ejemplo, para evitar que se conecten desde una IP que pudiera estar reportando en Medellín, una transacción que está en Barranquilla, pero habitualmente la compra va con destino a Cali, mi cliente permanece en Bogotá. Ahí ya se genera una alerta, digamos, en el sistema. Y la velocidad con la que generó la cadencia de teclado de la clave, la forma como digitó el número de la tarjeta de crédito sobre el portal, todas esas cadencias pueden ser tenidas en cuenta, inclusive la inclinación del dispositivo, la cercanía a la persona, todo eso genera un algoritmo que permite generar a partir de este algoritmo una métrica con una, digamos, eficacia en la detección de evitar falsos positivos y bloquear transacciones que no se deben bloquear, que está por arriba ya del 97-98%. Entonces, si ustedes me lo preguntan, el tema de biometría de comportamiento es una de las principales implementaciones que va de la mano de algo que ustedes hablaban por allí ahorita en el chat, que estándares del mercado como el 3D Secure no es otra cosa más que implementar nuevas capas de autenticación. Me explico. Se logueó, tiene una clave, un usuario, además se envía un doble factor de autenticación, que es un mensaje de texto, un OTP, un password por una vez, un one-time password. Se envía también, por ejemplo, un código al teléfono celular vía SMS, pero además generamos una medición algorítmica basada en el comportamiento del usuario. Vemos que está haciendo una compra que habitualmente ese comercio electrónico no lo utiliza, o vemos que tiene un comportamiento, un patrón asociado a fraude porque la forma en que utiliza los datos de su tarjeta no coinciden con lo que habitualmente esta persona hace. Estas capas de seguridad tendrían éxito si uno no utiliza la concienciación, la sensibilización y la formación continua. Si no hablamos de amenazas como el secuestro de información, el robo de datos, la fuga de información, los factores de autenticación, las sesiones de suplantación, el phishing, pues estamos simplemente en un universo en que, desconociendo la amenaza, no la podemos enfrentar. Y si no la enfrentamos, llegar a procesos de madurez como esta gráfica 360 grados, en la cual les planteo unas recomendaciones que se deben complementar justamente para el uso para el aseguramiento de un comercio electrónico, es fundamental. No mencioné, pero por ejemplo, disponer de herramientas de acceso remoto en el browser. Y lo menciono aquí cuando llego a una de las amenazas a la que más miedo se le tiene ahora, y es el tema del web skimmer. Los web skimmers básicamente son malware que se instala en el portal, en el comercio electrónico, y que captura justamente aquí, en donde la persona le da a comprar ya, ahí captura los datos de la persona en el momento de transar. Si no se tiene una infraestructura debidamente protegida, si no está debidamente asegurado el perímetro, si el sistema no está actualizado,
si no tiene sistemas de detección de amenazas, de inteligencia de amenazas e identificación de amenazas, identificando si hemos sido de ataques, quiénes se están conectando a la tienda, etcétera, etcétera. Ahí lo que va a suceder es que muy probablemente cuando un atacante consiga el acceso, nos va a instalar un skimmer virtual. ¿Qué es un skimmer? Es el mismo modelo de lo que ocurre cuando usted va a un cajero automático, desliza su banda magnética, su tarjeta, y se quedan con la data del chip o con la data de la banda magnética. Y esa data queda en poder del criminal, y el criminal lo que hace al final es cargarla en una tarjeta virgen sin datos y generar lo que se llama como clonación. Aquí lo que sucede en la práctica es que se roban los datos directamente desde el portal y se los llevan. En el cajero, ¿cómo se verifica eso, Karen? Básicamente yo lo he dicho de una manera casi que jocosa, y que es preferible que se quede uno con la fascia, con el lector en la mano, un movimiento no brusco, pero generalmente uno mira que los bordes en el cajero automático tienen pegante industrial, tienen como un pegastick, tienen como boxer, inclusive yo los he visto superpuestos ahí. Ahí se quedan con la data, es decir, uno introduce la tarjeta, hace uso del cajero, y al sacarla, ese rozar, ese skim, que es básicamente el acrónimo de rozar, ahí quedan los datos. Ellos luego retiran ese aparato, utilizan un software de creación maestra de tarjetas y pasan esa data a un plástico, y con ese plástico consiguen generar compras, o con esa data, si han logrado firmar la contraseña, utilizan un comercio y realizan un fraude virtual. Esa misma modalidad pasó al ciberespacio, pasó a las plataformas de comercio electrónico, y ahora se llama web skimmer, es decir, el mismo skimmer, rozar la tarjeta, pero ahora llevarla a la plataforma web. ¿Cómo lo consiguen? Se los he dicho a usted, aquí se los decía, que por ejemplo esto, herramientas de acceso remoto en el browser, las pueden infectar, o amenazas que se instalan directamente dentro del portal porque no tenemos un plugin de estos debidamente actualizados en la configuración del portal. Nos instalan la amenaza ahí y nuestros clientes quedan a merced del atacante, porque todos los que interactúen en la plataforma les van a robar los datos y se van a llevar la información de manera virtual. Cuando se empiezan a despertar las alertas por el fraude, y ahí sí se toman las medidas, desafortunadamente muchas veces la ciberseguridad sigue siendo muy reactiva, es decir, actuamos después del ciberataque, vamos y hacemos el escaneo de vulnerabilidades, se hace un análisis forense sobre la plataforma, y lo que se encuentra es la instalación de ese web skimmer dentro de la pasarela, pero ya es muy tarde, ya se han dejado los datos allí. Entonces, sumado al secuestro de información, más la oportunidad de fraude, más el robo de información, más el phishing, más la suplantación con los datos que nos hacen, porque son clientes ficticios, o que quieren que despachemos mercancía engañándonos, o suplantadores de clientes que han perdido datos, tenemos como un panorama completo de amenazas. Yo voy a cerrar este espacio para que, completando aquí casi que ahora que me pidieron de intervención, vayamos nosotros abriendo un espacio a diálogo, o la dinámica que me planteen, por supuesto, desde el consultorio comercio electrónico. Primero, innegociable, digo yo, estos son innegociables. La utilización de herramientas que nos permitan a nosotros generar, por supuesto, sistemas operativos actualizados, es decir, estar monitorizando que nuestros sistemas operativos y equipos que le dan vida a nuestra operación estén debidamente actualizados. Dos, antivirus, por supuesto que hay que tenerlos debidamente actualizados, con las firmas actualizadas, preferiblemente si son de nueva generación, mucho mejor, porque van a detectar, además de la firma del antivirus, poder tener una capa que detecte comportamientos anormales de un archivo cuando ingresa a un sistema y que se desempaqueta, que viene ofuscado, que trae un componente que luego se activa con otro componente que está dentro del sistema, etcétera. El anti-malware también hay que considerarlo, es decir, soluciones que se van y se enfocan exclusivamente a detectar malware de manera especializada, y no solo bloqueo de amenazas, digamos, como en un antivirus de primera generación ocurre. Ese monitoreo de nuevas vulnerabilidades es fundamental. El proceso de la ciberseguridad tiene que ser considerado. Resulta que mi sitio está implementado en determinada tecnología y llega una alerta en la cual dicen que esa tecnología acaba de ser identificada una brecha y publicada por expertos en informática, o inclusive por un grupo, por qué no decirlo, de expertos informáticos o de hackers blancos, que publican
estas nuevas vulnerabilidades? Pues tengo que tener una estrategia para ir a cerrar esas brechas y esas vulnerabilidades e impedir, ahora sí, que un cibercriminal se conecte, instale un web skimmer y se robe los datos de mi cliente. Importante el tema de entrenamiento, importante el tema de la concientización para prevenir ataques de ingeniería social. Las redes sociales, lo que publicamos en las redes, nuestros estados en WhatsApp, nuestros histories en Instagram, en Facebook, inclusive algunas publicaciones que se hacen en videos que se cargan a redes como TikTok, pueden llegar a comprometer la ciberseguridad de nuestros negocios de una manera muy simple. Y ocurre, por ejemplo, cuando yo realizo una fotografía o un video en el ambiente laboral y omito difuminar, por ejemplo, el escenario en el cual estoy y termino liberando data que está en un tablero de apuntes, en un mapeo estratégico, me hago una selfie al lado de una agenda en la cual tengo algún apunte, o como hemos visto en algunos videos que han subido artistas en el Corona Género Musical, en donde han hecho todas estas rondas virtuales y un artista está en su estudio, etcétera. Miren ustedes una de esas canciones en las cuales sale el cantante y al lado, detrás suyo, sale la contraseña del wifi del estudio. Eso, por supuesto, plantea un riesgo de ciberseguridad bastante complejo. Entonces, cubriendo estos escenarios, creeríamos nosotros que podemos llegar a un aseguramiento, digamos, del comercio en una estrategia que pudiera plantear una buena, digamos, estrategia de ciberseguridad en nuestra organización de cara a la implementación de un comercio electrónico. No sé qué dinámica sigue, Diana. Hasta aquí lo podríamos nosotros, digamos, abrir el espacio por si hay debate, por si hay alguna interacción. Coronel, muchísimas gracias. Acá estábamos nosotros tomando nota. Menos mal que la clase queda grabada y la podemos repetir las veces que sea necesario. Tenemos muchísimas preguntas. Quiero contarte que hoy hemos estado alrededor de los 820 asistentes en ambos canales. Entonces hay un montón de preguntas. Y como siempre les digo, vamos a tratar de evacuar las que alcancemos en estos minutos. Y los demás, pues, nos van contando de pronto, actualizando las preguntas. Recuerden que pasan muy rápido, entonces para que nos quede la pregunta en la parte ya pues actualizada del chat. Yo quiero empezar por acá, Coronel, con una pregunta en el canal vía YouTube. A ver. Por acá nos preguntan si es posible o cómo se puede aplicar la minería de datos o cómo influyen los datos en la ciberseguridad. Digamos, es una pregunta muy importante y muy necesaria. La minería de datos se ha convertido en un pilar fundamental dentro de la operación de ciberseguridad porque me permite a partir de muchísimas técnicas de recolección y analítica de data poder identificar una amenaza. Por ejemplo, el volumen de correos electrónicos, de datos que interactúan en las diferentes plataformas de las organizaciones, de las empresas es gigantesco. Poder desarrollar patrones de métrica, identificación de comportamientos, establecimiento de patrones mediante los cuales o cómo interactúa un ciberatacante es fundamental y es muy necesario. Y entonces allí la minería de datos funciona de una manera supremamente vital para identificar esos patrones, pero también en la identificación de amenazas en entornos de las redes sociales o foros ocultos de la Internet profunda. Hay muchísimas bases de datos expuestas de vulnerabilidades, de ataques, de filtraciones, y hacer minería de datos para identificar puntualmente qué información de mi organización ha sido filtrada y cómo puedo ayudar a frenar esa brecha, a bloquearla, a proteger a mis clientes es fundamental. Entonces, el Big Data, la minería de datos, la analítica de datos es crucial y fundamental para esta operación. Súper, muchísimas gracias. Nos han preguntado muchísimo, Coronel Bautista, sobre libros, canales, dónde pueden las personas encontrar más información sobre este tema. Por acá nos preguntaban que si el coronel tenía algún canal de YouTube o tenía alguna red donde esté permanentemente actualizando sobre estos temas que consideran bastante importantes. Entonces, no sé qué recomendaciones podemos tener al respecto.
Sí, hay, digamos, muchísimas fuentes de información, pero también una recomendación es que ir a las fuentes involucra necesariamente la oportunidad y la posibilidad de identificar el origen de esa fuente. Es decir, algo que hemos visto es que muchas de las amenazas, existe algo, y esto no es para generar, digamos, temor, sino que se llama básicamente el scareware o software de miedo. Es decir, se genera el miedo, se lanza una publicación y todos corren a replicarla o a verla. Y esta publicación en realidad es falsa y lo que buscaba era que la persona diera clic. Entonces, una recomendación es siempre tratar de identificar justamente cómo nosotros podemos identificar la fuente de información antes de replicarla, antes de conocerla. Les estoy compartiendo justamente a través del chat algunos de mis contactos y de mi cuenta en la cual ustedes pueden allí acceder justamente a esta información. Entonces, ahí podemos Perfecto. compartirla. Bien, adelante. Por acá nos preguntan, es que paso súper rápido las preguntas, pero como Otra. empresa, ¿cómo puedo escanear la web si hay información que circula con información similar a la mía que puede usarse para, que pueda usarse para fraudes? A ver, yo vuelvo. Como empresa, ¿cómo puedo escanear en la web si hay información que circula con información similar a la mía que pueda usarse para fraude? Es muy buena pregunta. Hay una técnica que se llama el ego surfing. El ego surfing va muy enfocado a que establezcamos nosotros qué información hay expuesta en Internet. Si lo vamos a hacer desde el punto de vista personal, hacer ego surfing es un ejercicio que nos permite a nosotros, de hecho, encontrar que a veces hay publicaciones o a veces hay perfiles creados en los cuales se nos suplanta, se utilizan nuestros datos para crear alguna publicación apócrifa. Y entonces ahí es bien importante que ustedes hagan esa actividad de cara a poder identificar y saber si es posible reportarlo ante Facebook. Las mayores redes, las principales redes sociales tienen canales de abuso en los cuales uno puede reportar la suplantación o la utilización del uso, tanto Instagram, tanto Twitter, tanto Facebook, permiten generar ese escenario. La empresa, sin embargo, y las organizaciones deben implementar procesos que nosotros denominamos de vigilancia digital. La vigilancia digital es un proceso en el cual, a través de una visibilidad completa de los ciberentornos, se identifican las amenazas y riesgos que sufre una organización de cara a ser suplantada. Imaginémonos un portal en el cual se suplante a una organización de cara a nuestros clientes. Pues tenemos que generar esos procesos proactivos para poder identificar tempranamente esos sitios que están haciendo phishing y poderlos bloquear o solicitar el bloqueo de estos sitios. Además de ello, también se pueden elaborar procesos, por ejemplo, en la dark web, y estos procesos los deben hacer expertos, que busquen en los foros qué bases de datos se puedan estar vendiendo de activos de información vinculados a la marca de nuestra organización. También se pueden realizar ejercicios de búsqueda de publicaciones de perfiles falsos en Facebook, en Twitter, en los cuales se desinforme a nuestros clientes o se consiga llevar la navegación de nuestros clientes hacia portales donde se suplanta. Estos procesos de vigilancia digital, digamos, tienen estados de madurez basados justamente en lo que ustedes mismos hablaban ahora de minería de datos para construir bases de datos y realizar búsquedas inteligentes de esta información. Perfecto, Coronel Bautista, muchas gracias. Por acá alguien preguntaba que qué antivirus recomiendas, como el más recomendable que pueda funcionar muy bien. Generalmente es mejor ser agnóstico a las marcas. ¿Qué quiere decir eso? Irnos a un antivirus por su marca, pues es muy complejo. La recomendación que sí les puedo decir a ustedes es que existen diferentes soluciones dependiendo el volumen y tamaño. Yo les plantearía, por ejemplo, el uso de una solución de antivirus cuando se trata de entornos familiares, de entornos de operaciones en grupos muy pequeños. Estamos pensando en una solución de cara a la organización, de cara a la protección de una empresa,
sí es importante reconocer varios aspectos. Existen antivirus que ya están en 2 generaciones. Una solución clásica, cualquiera de las marcas que ustedes puedan identificar en el mercado, puede ser un Fortinet, McAfee, Kaspersky, puede inclusive ser alguna solución basada en soluciones antivirus de Microsoft, que en realidad están siendo, digamos, como líderes en el mercado en la identificación de amenazas, pueden funcionar muy bien. Estas soluciones, insisto, Sentinel-One, que es otra, se me vienen, digamos, varias a la mente, funcionan muy bien, sin embargo, debemos identificar la necesidad. Si estamos pensando en una solución para nuestra empresa, para nuestro negocio, tenemos que pensar en una solución de nueva generación. ¿Esto qué significa? Detección y respuesta. Es decir, protección de nuestros equipos, detección de la amenaza y respuesta de la amenaza. Lo que sucede muchas veces con los antivirus o soluciones de primera generación es que su capa de detección puede frenarse, puede no ser tan potente, tan fuerte, mientras que los EDRs, que son las nuevas soluciones, se basan en inteligencia artificial que aprende del comportamiento de nuestros equipos, de la interacción de nosotros, de nuestros hábitos, generan una inteligencia, un machine learning, un aprendizaje del sistema que permite ya identificar y rechazar justamente este tipo de amenazas. Pero creo que aquí el mensaje puntual es que sí hay que considerar una licencia, un licenciamiento de este tipo de soluciones, pero también el asesoramiento de cara a una configuración adecuada. Muchos pueden tener la mejor solución, pero si no la configuran de manera a los procesos de su negocio, digamos, es como contenerlo, y me excusan el ejemplo, un vehículo de muy alta gama, pero no tenerlo las condiciones y las capacidades para poderlo pilotear o manejar. Básicamente es lo mismo. Bueno, muchas gracias, coronel. Por acá nos preguntan, implementación, Juan Carlos en el canal de YouTube nos pregunta, para la implementación de estas buenas prácticas, ¿qué porcentaje del presupuesto de la empresa se deberían asignar? Digamos que es una pregunta supremamente valiosa porque de algo que se suele adolecer o de lo que generalmente los responsables de los equipos de respuesta o los CISOs o los oficiales de seguridad de la información adolecen, eh, en la práctica es que no disponen de presupuesto para gestionar los ciberataques. Y yo los invito a que hagan un ejercicio basado básicamente en una fórmula que va desde la probabilidad, el riesgo medido en varios aspectos, riesgo medido en la probabilidad de ocurrencia de un ciberataque, el impacto que éste tenga en mi organización sobre el costo de lo que me genera a mí recuperarme de un ciberataque. Yo planteé una cifra de 300 millones de pesos para recuperarme de un ciberataque sin contemplar riesgos legales, reputacionales, indemnizaciones a terceros, etcétera. Entonces piensen ustedes este escenario. Valor en riesgo es igual a la probabilidad de que me ocurra una de ransomware en un año. El impacto que este tendría si me deja por fuera una semana, más el riesgo legal que tendría por tener que responder por los datos de terceros, reputacional porque perdí el control de la data administrada de mis clientes, proveedores, usuarios, etcétera, sobre cuánto me vale a mí recuperar esa operación. Y siempre lo que vamos a darnos cuenta es que el presupuesto de ciberseguridad en la práctica termina siendo muy importante, transversal para las organizaciones, importante de considerar y algo bien fundamental. Yo lo planteaba también al inicio, sensibilizar, concienciar a la alta dirección, a las juntas directivas en la asignación de los presupuestos es fundamental. Pero para ello es importante que todas las organizaciones tracen una ruta, una estrategia, medida en que en priorizar los riesgos, en hacer de la ciberseguridad un proceso más dentro de la organización, involucrar a todos y cada uno de los miembros de la organización. El primer anillo de defensa y de protección son los usuarios de los sistemas nuestros y eso es algo que hay que considerar. Bueno, coronel Freddy Bautista, muchísimas gracias por su tiempo, por la dedicación, por la disposición para responder. Siempre está muy dispuesto a responder las preguntas de nuestros asistentes. Vamos a ir cerrando y quiero darle las gracias también
a todas las personas que se conectaron de todas las ciudades del país y de otros países. Por ahí nos saludaron de Ecuador, de Venezuela, de España, de México. Muchísimas gracias. Gracias por sacar también de su tiempo para aprender de estos temas que son muy importantes para sus empresas, para sus entornos, pero sobre todo las empresas, emprendedores que están migrando a canales digitales, que están empezando a fortalecer estas estrategias también de protección de la información, de sus plataformas en los canales digitales. Entonces, Coronel Freddy, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo por acá más seguido. Y bueno, nos vemos en el diplomado en ciberseguridad que sale pronto al aire. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, muy amables, por supuesto, y siempre atentos a atender cualquier requerimiento. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Bueno, por aquí ya hemos colocado el link de asistencia, el de la encuesta. Por favor, recuerden que es muy importante para nosotros la encuesta porque de aquí sacamos todos los nuevos temas, sacamos nuestras mejoras. Recuerden que esto es una mejora constante que hacemos todos los días. Los que nos han preguntado que ayer no pudieron llenar la encuesta, la asistencia, recuerden que nos deben escribir un correo electrónico ecommerce@universidadean para que podamos revisar que efectivamente haya estado conectado en el módulo y poder de esta forma enviarles nuevamente el link. Si tienen algunas preguntas a nivel de logística, por aquí voy a estar. Y bueno, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Por acá le estaba preguntando a Dana que a quién íbamos a tener mañana. Mañana vamos a estar con Carolina León. Carolina León nos va a hablar de la importancia de los datos dentro de las organizaciones, los emprendimientos o los proyectos para generar cambios dentro de las empresas. Entonces mañana nos vamos a meter un poquito más al tema humano, cómo estos datos nos permiten mejorar nuestros sistemas de selección, nos permiten mejorar la cultura organizacional, basado por supuesto en los mismos datos que genera la empresa. Así que muchas gracias a todos, les deseamos una feliz noche, un feliz descanso y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Súper atentos a los que necesiten. Estamos con los correos electrónicos súper pendientes y bueno, que pasen una feliz noche.